vectoriales estará encontrar lo que es su base. Tenemos que encontrar la base del espacio vectorial. Entonces, para encontrar la base, es un camino de depuración, es decir, ir afinando ese conjunto. Entonces, el primer concepto es combinación lineal, porque a partir de la combinación lineal, eh, es la base, la combinación lineal es a partir de donde se encuentran todos los vectores de una base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una combinación lineal? De forma general, una combinación lineal es una suma finita de los productos de un escalar por un elemento de algún conjunto. ¿Está bien? Eso es de forma general una combinación lineal. Es una suma finita de los productos de un escalar por un elemento de algún conjunto o por los elementos de algún conjunto. ¿Sí? Entonces, de ese concepto de combinación lineal, nosotros necesitamos expresar algún vector como la combinación lineal de algún conjunto. Para eso diremos así. Sea un conjunto K, cuyos elementos son K1, K2, K3, etcétera, Kn escalar, es decir, es un cuerpo de números, ¿no? Y también sea un conjunto de vectores que esté compuesto por B1, B2, B3, etcétera, hasta Bn. Y sea un vector cualquiera U. Entonces se dice que el vector U es combinación lineal, así le voy a poner, ¿no? De B, si se cumple que el vector U siempre se puede expresar en esta forma. Y esa es la combinación lineal, ¿no? El vector U es combinación lineal de B o de los elementos de B. Si U se puede escribir de esa forma. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto de combinación lineal. Ahora nos falta el otro concepto que se llama, aquí nomás anotaremos, un conjunto generador. Un conjunto generador es una, hasta Kn escalares, ¿no? Y sea B un conjunto de vectores. B sub n. Entonces, se dice así, el conjunto B es generador o es un conjunto generador si cualquier vector del conjunto de B es combinación lineal de los demás elementos del conjunto. De B. ¿Sí es no? Entonces, el conjunto B es generador, sí, solo sí. El vector B sub P, B sub P es combinación lineal de los demás.
Eso es. Eso es un conjunto generador, ¿no? Un vector se dice que es combinación lineal de un conjunto, un vector cualquiera que puede o no pertenecer al mismo conjunto, ¿no? Es combinación lineal, sí se puede expresar como la suma de los productos de un escalar por los elementos de ese conjunto. Y un vector, un conjunto se dice generador cuando un vector del mismo conjunto se puede expresar como la suma de los productos de un escalar por los demás elementos de ese conjunto. ¿Ya? Este es un concepto que se desprende de la combinación lineal. Pondremos un par de conceptos más. El otro concepto se llama dependencia lineal. La dependencia lineal también se desprende de la combinación lineal. Diremos así. De nuevo, ¿no? Sea un cuerpo K de números o de escalares hasta K sub n. Y sea un cuerpo, o digo, un conjunto de vectores. Entonces, se dice que, no, así pondremos mejor. De tal forma que pondremos. De tal forma que se puede escribir una combinación lineal. Es decir, y esto es igual al vector nulo. Entonces, se dice que el conjunto B el conjunto B o los vectores B1, B2, B3, Bn son linealmente independientes le vamos a llamar LI. Se dice que el conjunto B es linealmente independiente, o de otra forma, se dice que los vectores B1, B2, B3, Bn son linealmente independientes si existen los K sub is igual a K sub n todo cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es? Esta combinación lineal forma un sistema de ecuaciones. Si al resolver el sistema de ecuaciones todos los K son cero, se dice que el conjunto es linealmente independiente. Y se dice que el conjunto es linealmente dependiente si ocurre lo contrario. Aquí anotaremos. Se dice que el conjunto B o los elementos de B, B1, B2, B3, etcétera, es linealmente dependiente le vamos a llamar LD, si existe algún K sub I que es distinto de cero.
un caso B distinto de cero al resolver el sistema de ecuaciones que se forma de la combinación lineal. Eso es, jóvenes. Esa es la introducción teórica a lo que vamos a hacer hoy, que es la construcción de los conjuntos generadores. ¿Sí? Todo viene de la dependencia de la combinación lineal, ¿no? Una combinación lineal que es una suma finita del producto de un escalar de los productos de los escalares por los elementos de un vector, de un conjunto. Eso es. Y de la combinación lineal se desprende el concepto de generador. Cuando un conjunto es generador, cuando cualquiera de sus elementos se puede escribir como combinación lineal de los demás. Eso es, ¿no? Y también de ese concepto de combinación lineal se desprende la dependencia lineal. Hay dos formas de encontrar, hay dos tipos de dependencia lineal, ¿no? Los linealmente independientes y los linealmente dependientes. Cuando un conjunto es linealmente independiente, cuando al plantear el sistema de ecuaciones de la combinación lineal, todos los K's escalares son iguales a cero. Es decir, el sistema tiene una solución trivial. ¿Y cuando son linealmente dependientes? Cuando algún K es distinto de cero. Al resolver el sistema de ecuaciones que se plantea de la combinación lineal. Eso es. Ahora podemos ver algunos casos, ¿no? ¿Qué quiere decir combinación lineal? O perdón, ¿qué quiere decir dependencia o independencia lineal? Esto se refiere a independiente. No me interesan las soluciones repetidas. Tienen que ser las soluciones únicas, ¿no? También tienen una interpretación geométrica. Veremos en R2. Se puede representar así. Geométricamente, la dependencia o independencia lineal alude al paralelismo. En R2, dos vectores se dicen que son linealmente dependientes cuando son paralelos. Si son paralelos, esos dos vectores, B1 y B2, son linealmente dependientes. Y no van a ser paralelos. Si no son paralelos, digamos así, B1, B2 son linealmente independientes. ¿Está bien? Geométricamente, eso quiere decir la dependencia lineal. O sea, dependencia lineal, linealmente dependientes, quiere decir que una solución o un objeto es múltiplo del otro. Eso quiere decir. Y la independencia lineal quiere decir que son únicos. En R3 también se puede hacer algo parecido. En R3 podemos dibujar aquí. Así haremos. En R3 tenemos un plano. Ese es el plano P. Aquí sabemos que para hacer espacio vectorial siempre tiene que contener al origen, ¿no? Entonces es una condición que tenemos que poner. El plano tiene que pasar por el origen. Entonces, dos vectores son linealmente independientes, dos vectores son linealmente dependientes cuando están sobre el mismo plano. No interesa dónde. B1, B2. ¿Sí?
Entonces, B1 y B2 son linealmente independientes si son, en este caso se dice coplanares, ¿no? Es decir, que están sobre el mismo plano. ¿Y cuando son linealmente independientes? Cuando los vectores no están sobre el mismo plano. Es decir, ahí puede estar un vector y aquí hay otro vector, ¿no? Es decir, aquí hay un ángulo, teta. No están sobre el mismo plano. Entonces, B1 en este caso y B2 son linealmente independientes. Esa es su interpretación, joven, ¿no? Este concepto es fundamental. No vamos a volver a hacer más arriba cuando estén en las otras materias. No van a volver a hacer este desarrollo, pero tienen que saber qué es. Al principio de la materia les he dicho, no, esta materia es más teórica. Se supone que ya conocemos más arriba para hacer cualquier cosa, por ejemplo, en métodos numéricos, en cálculo numérico, para hacer cualquier cálculo de esos, tienen que cumplir las condiciones de lo que estamos haciendo en álgebra lineal, pero no las hacemos cumplir, o sea, no las demostramos. Se supone que ya está, ya se sabe, ya se conoce. ¿De acuerdo? Eso es así. ¿Alguna consulta, jóvenes? Inge, disculpe, en los planos en ambos puso linealmente independientes. Ay, 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 perdón. Ahí ya me equivoqué. Cuando son coplanares son linealmente dependientes. Linealmente dependientes, ¿no? Cuando son coplanares. Cuando están fuera del mismo plano, son linealmente independientes. ¿Listo? ¿Algo más? Nada más. Ok, entonces aclararemos esos tres conceptos que nos he puesto, combinación lineal, conjunto generador y dependencia lineal con unos ejemplos. ¿De acuerdo? Esta parte es fácil. No hay, no hay mucha ciencia en la resolución de problemas. Lo que sí les vuelvo a repetir es, sirve esto para más arriba. Son condiciones que hay que poner. Entonces, hay que recordar siempre los conceptos. Veremos el primer concepto, combinación lineal. Entonces dice, determinar si el vector U, ya sea, a ver, 3 8 menos 4 es combinación lineal de los vectores. Aquí pondremos el vector B1, que sea 1, 3 2, el vector B2, que puede ser el contrario, menos 1, menos 2 3, y el vector B3, le pondremos menos 4, menos 5 y menos 8. Listo, determinar si es combinación lineal. Entonces, decimos así, ¿no? Si U es combinación lineal de B1, B2 y B3, cumple, se cumple que, como hemos puesto la definición, el vector U siempre se va a poder escribir así. Por B3. ¿Listo? ¿Eso qué sería? Este es el vector U. 3, 8 menos 4. Y esto va a ser K1 por el vector 1. 1, 3, 2. Más K2 del vector 2. Menos 1, menos 2, 3. Más K3 del vector menos 4, menos 5 y menos 8. Listo. Esa es la combinación lineal. Y lo que hay que hacer es operaciones, ¿no? En el lado izquierdo o en el lado derecho. Se puede escribir como un solo vector, como K1 menos K2 menos 4K3. 3K1 menos 2K2 y menos 5K3. 2K1 más 3K2 o menos 8K3. Así es.
Y si igualamos miembro a miembro, tenemos un sistema de ecuaciones. K1 menos K2 menos 4 veces K3. El primer elemento es 3. El otro es 3K1 menos 2K2 menos 5K3 es igual a 8 a la segunda coordenada. Y el otro es 2K1 más 3K2 menos 8K3. Y eso es igual a menos 4. Y en todos los casos que salga, jóvenes, lo que hay que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Siempre va a salir ese sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ahora ya no hay campo. Me dictan ese sistema de ecuaciones, jóvenes, en la otra hojita, por favor. Para cambiar de hoja y resolver. Vamos a la otra hoja. La primera ecuación era K1 menos K2 menos 4K3 igual a 3. La segunda ecuación, ¿qué era, jóvenes? 3K sub 1 Ok, ahorita 3K sub 1 menos 2K sub 2 menos 2K sub 2 menos 5K sub 3 menos 5K sub 3 es igual a 8. a 8. ¿Ya? Y el último, 2K sub 1 2K sub 1 más 3K sub 2 más 3K sub 2 menos 8K sub 3 menos 8K sub 3 es igual a menos 4. menos 4. Y hay que resolver ese sistema. Lo resolveremos. Esto es 1 menos 4, 3 menos 2 menos 5, 2, 3 menos 8. Es 3, es 8 y es menos 4. Listo, esto es sencillo, ¿no? Menos 3 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Va a ser 1 menos 4 y 3. Menos 3 más 3 hace 0. Menos por menos hace más 3 menos 2 hace 1. Menos por menos es más. 4 por 3 es 12. Menos 5 hace 7. Menos 9 más 8 hace menos 1. ¿Estamos bien? El otro, menos 2 más 2 hace 0. Menos por menos es más 2. Más 3 hace 5. Menos por menos es más. 4 por 2 es 8. Menos 8 hace 0. 3 por 2 es menos 6. Menos 4 hace menos 10. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Ok, ahora podemos hacer menos, o no, un quinto de la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. ¿Nos conviene eso? Creo que no. A ver, podemos hacer otro, creo. Más bien podemos sumar, ¿no? La fila 2 más la fila 1 en la fila 1. Y podemos hacer menos un quinto de la fila 3 más la fila 2 en la fila 2. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, haciendo esa operación, sería 1, 0, 7 menos 4 hace 3, menos 1 más 3 hace 2. Y aquí en la segunda operación, menos un quinto de la fila 3 por 5 es menos 1 más 1, hace 0, hace 0, hace 7. Menos un quinto por menos 10 hace más 2. Menos 1 hace 1, 0. Aquí también podemos hacer una operación más, un quinto de la fila 3 en la fila 3, ¿no? Aquí va a ser 1, va a ser 0 y aquí va a ser menos 2. ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Y por último, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer 3 séptimos menos 3 séptimos de la fila 2 más la fila 1 en la fila 1. Esto va a ser 1, 0, 0, 2 menos 3 séptimos, 2 por 7, 14, 11 séptimos, ¿no? 11 séptimos y por último podemos hacer un séptimo de la fila 2 en la fila 2. Va a quedar 0, 0, 1, un séptimo, 0, 1, 0, menos 2. Esa es la solución. Y de esta solución, esta columna corresponde a K sub 1, esta columna corresponde a K sub 2 y esto corresponde a K sub 3. Entonces se dice así, como K sub 1 tiene solución 11 séptimos, K sub 2 tiene solución 1 séptimo y K sub 3, no, al revés, ¿no? K sub 2 tiene solución K sub 1 tiene solución 1 séptimo, K sub 2 tiene solución menos 2, y K sub 3 tiene K sub 2 menos 2 y K sub 3 tiene solución 1 séptimo, ¿no? Como son distintos de 0, entonces el vector U es combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3, ¿no? Entonces, U se puede escribir así, ¿no? 11 séptimos del vector B1 menos 2 veces el vector B2 más 1 séptimo del vector B3. Eso quiere decir combinación lineal, que un vector siempre se va a poder escribir, como les he dicho, una suma finita de el producto de un escalar por los elementos de algún conjunto. ¿De acuerdo? Sencillo. Todo lo que vamos a hacer este parcial es esto, resolver un sistema de ecuaciones siempre, porque de cualquier cosa que hagamos, siempre se va a formar ese sistema de ecuaciones. Siempre. ¿De acuerdo? Esto es sencillo. Uy, ¿qué pasa aquí? Cambiaremos esto. Mm. Ok, vamos a otro ejemplo. A ver, hemos hablado de combinación lineal, hemos hablado de conjunto generador y hemos hablado de linealmente, de dependencia lineal. Entonces haremos este ejemplo. Encontrar el conjunto generador, dice. Encontrar el conjunto generador. En realidad no es el conjunto, el subespacio, vamos a llamarle, ¿ya? Generado por. Y aquí hay un conjunto de vectores que son, a ver, 1, 1, 0, menos 1, 1, 2, 2, 0. Y el otro es 2, 1, 2, menos 1. Listo, encontrar el subespacio generado por el conjunto. Entonces, decimos así. Si W es generador, entonces un vector genérico le vamos a poner ya de W, un vector cualquiera de W, ¿no? Entonces lo llamamos genérico. Ese vector de W va a ser U.
Como los vectores de W tienen 4 componentes, el vector genérico va a tener 4 componentes, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con ese vector genérico de W? Es combinación lineal de los demás. Así es. Un conjunto es generador cuando cualquiera de los vectores del conjunto es combinación lineal de los demás. Entonces, estamos dando un vector genérico de W que tiene 4 componentes y es combinación lineal de los vectores que están ahí. Entonces, si es combinación lineal, ¿se cumple qué? Se cumple que el vector U va a ser K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3. Eso es. Y entonces vamos a tener, aquí está X, Y, Z, T, igual a K1 por el vector 1, más K2 por el vector 2, más K3 por el vector 3. Esa es la combinación lineal y formamos el sistema de ecuaciones. El primero, ¿cómo sería? Sería K sub 1 más K sub 2 más 2K sub 3. K sub 1 más 2K sub 2 más K sub 3. 0 veces K sub 1 más 2K sub 2 más 2K sub 3. El siguiente sería menos K sub 1 más 0 veces K sub 2 menos K sub 3. Y esos dos vectores son iguales coordenada a coordenada, ¿no es cierto? Y de ahí sacamos nuestra ecuación o nuestro sistema de ecuaciones. Es X es Y, 1, 2, X, 1, 2, 1, Y, 0, 2, 2, Z, menos 1, 0, menos 1, T. Podemos empezar por la de abajo, la fila 4 más la fila 1 en la fila 1, la fila 4 más la fila 2 en la fila 2, ¿no? Menos 1 más 1 hace 0, 1, 2 menos 1 hace 1, X más T. El otro menos 1 más 1 hace 0, 2, 1 menos 1 hace 0. Y más T. Y podemos hacer un medio de la fila 2 en la fila 3 en la fila 3, ¿no? Va a ser 0, 1, 1, Z medios. Y aquí podemos hacer menos 1 de la fila 3, de la fila 4 en la fila 4 y lo volvemos positivo. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer menos la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Sí, y podemos hacer menos un medio, hacemos 0 esta. A ver, menos un medio de la fila 2 en la fila 2. Eso podemos hacer.
no, un medio nomás de la fila 2 en la fila 2, ¿no? Está. Un medio de la fila 2 en la fila 2 y podemos hacer menos un medio de la fila 2 más la fila 1 en la fila 1. ¿Están de acuerdo? Menos un medio de la fila 2 más la fila 1 en la fila 1. Entonces quedaría así. 0 menos un medio por 2 es menos 1 más 1 es 0. 1 y aquí va a quedar x más t menos y más t medios, ¿no? Después, un medio de la fila 1 de la fila 2 en la fila 2 sería 0, 1, 0. Y aquí va a quedar y más t sobre 2. Menos la fila 1 más la fila 3 en la fila 3 va a ser 0, 0, 0. Eso era menos fila 1 más fila 3. Entonces va a ser z medios más menos x menos x menos t. Y el último no hemos hecho nada. ¿Están de acuerdo hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? Sí, que Ya está. Podemos hacer una operación más. Tal vez aquí, ¿no? Para que quede claro. Podemos hacer menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. Pero no es necesario. Nos va a quedar 0, 0, 1, 2x menos t menos y sobre 2, 0, 1, 0, y más t sobre 2, 0, 0, 0, z menos 2x menos 2t, todo también sobre 2, y restando va a quedar 1, 0, 0, y va a quedar menos t, menos ese valor que está ahí, x más t, menos y más t sobre 2. Así es, solo para que se note, pues. Listo, una vez que se termina ahí, hay que estudiar los rangos, pues. ¿Cuándo es el rango de A? El rango de A, 3, que dice 3, ¿no? Estamos ubicando que es A, ¿no ve? ¿Y cuánto es el rango de AB? 4. El rango de AB es 4. Entonces, como el rango de A es distinto del rango de AB, es decir, 3 es distinto de 4, el sistema es inconsistente. La pregunta es, ¿cuál es la condición para que el sistema sea consistente? O de otra forma, ¿no? ¿Cuál es la condición para que los rangos sean iguales? Eso estoy preguntando. Y entonces, ¿cuál sería la condición? z menos Para, 2x menos 2t eso es, ¿no? igual a Para 0. que los rangos sean iguales, tenemos que rebajar el rango de AB a 3, ¿no? Es imposible que subamos, hay que rebajarlo. Entonces, ahí está la condición. Esta es la condición. Este vectorcito que está ahí tiene que ser 0. Esta es su condición. Entonces, z menos 2x menos 2t sobre 2 tiene que ser 0. Y con eso se cumple que el rango de A es igual al rango de AB. Así es.
Y ese es el espacio. Por lo tanto, el espacio generado le llamaremos S. ¿Cómo va a ser? Va a ser X, Y, Z, T, que pertenecen a R4, tal que Z menos 2X menos 2T sea 0. Eso es. Ese es el espacio. ¿Está bien? Solo hay que cumplir las condiciones que nos ha anotado aquí. ¿No? El concepto nomás, ¿no? Cuando un conjunto es generador, cuando cualquier elemento de ese conjunto es combinación lineal de los demás. Nada más. Luego, nos ha tocado el concepto de dependencia lineal. Tenemos un ejemplo también para eso. A ver, déjenme ver un ejercicio. Este. A ver, revisaremos. 1, 2, 1 menos 2, 0 menos 2 menos 2, 0, 0, 2, 3, 1. Ya, determinar, dice, si el conjunto S es linealmente dependiente o linealmente independiente. Esta es la pregunta. Entonces decimos, ¿no? Si S es linealmente dependiente o linealmente independiente, ¿se cumple qué? ¿Qué se cumple? Se cumple que K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2 más K sub 3 por B sub 3 tiene que ser igual al vector nulo, ¿no? Eso es lo que nos anotaron. Es la condición. Entonces haremos cumplir eso. K sub 1 por B sub 1, ahí está el primer vector, 1, 2, 1 menos 2, más K sub 2, ahí está el segundo vector, 0 menos 2, menos 2, 0, más K sub 3 por el tercer vector. Habían habido 4 vectores, entonces arreglaremos eso, ¿no? Más K sub 4 por B sub 4, tiene que ser el vector nulo. K sub 3 por 0, 2, 3, 1, más K sub 4 por 3, 0, menos 3, 6, tiene que ser el vector nulo. Y lo mismo, ¿no, jóvenes? Realizando operaciones en el lado izquierdo. ¿Qué va a quedar? K sub 1 más 0 K sub 2 más 0 K sub 3 más 3 K sub 4. El otro vector es 2K1 menos 2K2 más 2K3 y más 0K sub 4. El siguiente vector es K sub 1 menos 2K sub 2 más 3K sub 3 menos 3K sub 4. El último vector es menos 2K1, 0K2, más K3 y más 6K sub 4. Ese vector tiene que ser igual a un vector nulo de las mismas dimensiones. 0, 0, 0, ¿no? Tiene que ser igual al vector nulo 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, igualando miembro a miembro, tenemos el sistema de ecuaciones.
es igual a 0. Y hay que resolver el sistema. Todo este parcial es resolver un sistema de ecuación. No tenemos otro camino. Entonces, esto va a ser 1, va a ser 0, va a ser 0, va a ser 3. Y aquí va a ser 0. Esto es 2, menos 2, 2, 0, y esto es 0. Esto es 1, es menos 2, es 3, es menos 3. Y esto es 0. Es menos 2, es 0, es 1 y es 6. Y este es 0. Listo. Como resolvemos, podemos hacer menos fila 1 más fila 3 en la fila 3 y menos 2 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2 y podemos hacer fila 2 más fila 4 en la fila 4, ¿no? Así va a ser 1, 0, 0, 3, 0. Menos 2 veces fila 1 más fila 2. Menos 2 más 2 es 0, menos 2, 2. Menos 6 más 0 es menos 6 y es 0, ¿no? El otro era fila 1 más fila 3. Menos 1 más 1 es 0. Menos 2, 3. Menos 3 es menos 6, es 0. Y el otro era menos 2 veces, o 2 veces fila 2, o fila 2 más fila 4. Menos 2 más 2 es 0, menos 2, 3 y 6. ¿Qué dicen, jóvenes? Revísenlo, por favor. Está bien. Sí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer, en este caso, menos la fila 3 más la fila 4 en la fila 4. 1, 0, 0, 3. Podemos hacer también un medio de la fila 2 en la fila 2, ¿no? Menos un medio. Entonces sería 1 menos 1, 3, 0. Esto es 0, menos 2, 3, menos 6, 0. Y esto es 0, 0, 0, 0. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué más podemos hacer? 2 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. 1, 0, 0, 3, 0. 0, 1, menos 1, 3, 0. 0 más 2 menos 2 hace 0. Menos 2 más 3 hace 1. Más 6 menos 6 hace 0. Y esto es 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer la fila 3 más la fila 2 en la fila 2. Y va a quedar 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 3, 0. ¿Está bien? Fila 3 más fila 2 en la fila 2. 0, 0, 1, 0, 0. Inge, disculpe. Dígame. En el número 44 es 12, Inge. A ver, No ¿cuál? es 0. ¿En cuál Elemento iteración? 44. ¿En cuál Fila iteración? 4. En menos fila 3 más fila 4. ¿En qué arriba estamos? Aquí, ¿no? Menos fila 3 más fila 4. Ah, sí, el signo está cambiado. ¿Eso está bien? Revisaremos, por favor. Ya. Este elemento está mal entonces, ¿no? Este elemento está mal. De nuevo. Menos 2 más 3, no, este está bien, es 6. Es 6.
en este paso. Menos fila 3 más fila 4. Más 2 menos 2 hace 0. Menos 3 más 3 hace 0. Menos por menos más 6 hace 12. Ese era el error, ¿no? Ok, borramos esto. Con otro color haremos para que no me raye. Este sería 12. Así es. Y entonces, esto no hay. Y esto tampoco hay. Este sería 12 y 12. ¿Así estamos bien? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, Inge. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, entonces aquí podemos hacer un paso más, pero no es necesario. Podemos hacer un doceavo de la fila 4 en la fila 4 y lo hacemos 1S. Y podemos hacer 3 doceavos de la fila 4 más la fila 1 en la fila 1 y es lo mismo para la fila 2 menos 3 sobre 12 de la fila 4 más la fila 2 en la fila 2, ¿no? Y con eso que tendríamos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0. Y aquí esa es la primera operación. Esto sería 1 y eso es 0. ¿Están de acuerdo? Esta columna corresponde a K sub 1, esta columna corresponde a K sub 2, K sub 3 y este es K sub 4. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Ingeniero. Listo, y entonces el sistema está resuelto, ¿no? Se tiene que K sub 1 es 0, ¿sí? K sub 1 es 0, K sub 2 es 0, K sub 3 es 0 y K sub 4 es 0. Por lo tanto, el conjunto S era, ¿no? El conjunto era S era. Por lo tanto, el conjunto S independiente. Si alguno de esos K hubiera salido distinto de 0, el conjunto era linealmente dependiente. Si todos los K salen 0, el conjunto es linealmente independiente. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, fíjense esto, ¿no? En el sistema de ecuaciones. Si lo escribimos en su forma matricial, ¿cómo sería esto? En su forma matricial sería 1, 0, 0, 3. Y aquí estaría K1, K2, K3 y K4. Esto para todos los sistemas, ¿no? Para los que nos he hecho también más antes. Siempre se puede escribir así, ¿no? En este caso, el vector es 0, el de la derecha. Pero pueden ponerle X, Y, Z, siempre va a salir así. Este va a ser 2, menos 2, 2, 0. Esto es 1, menos 2, 3, menos 3. Esto es menos 2, 0, 1, 6. Eso es. 0, 2, 3, 1, 3, 0. Ok, y esta es la matriz que nos interesa, A. ¿Qué pueden decir entre A y S? ¿Qué dicen? ¿Qué podemos decir de
el conjunto S y la matriz A. ¿Qué dicen? Nada. Si se fijan, la matriz A está formada por los vectores de S. La matriz A es aquella matriz cuyas columnas son los vectores S. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Las columnas de A son los vectores del conjunto S. Entonces, en vez de hacer todo este procedimiento, es más fácil plantear la matriz A. Y si se plantea la matriz A, también se puede estudiar el mismo concepto. ¿De acuerdo? A ver, veremos un par de ejemplos. Vamos a pasar a la otra hoja. Este haremos. A 2 menos 1, 3. Listo. La pregunta es determinar si W1, W2 o W3 generan AR3. Esa es la pregunta. Y entonces, si es generador, te tiene que cumplir. Ese concepto siempre hay que recordar, ¿no? Si es generador, un conjunto, un vector de un conjunto siempre tiene que ser combinación lineal de los demás conjuntos, ¿no? Esa es la premisa. Pero para los casos algebraicos, simplemente podemos plantear esa matriz A. Para W1, la matriz A, cuyas columnas son los vectores de W1. De W1. Entonces va a ser así la matriz A. Va a ser 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 0. Listo. Y de esa matriz A vamos a estudiar su rango. ¿Ya? Para estudiar su rango tenemos que escalonar. Escalonaremos. Esto va a ser menos fila 4 más fila 1 en la fila 1, menos fila 4 más fila 2. No, eso haremos diferente, ¿no? Haremos fila 2. ¿Cómo podemos hacer? Menos fila 4 más fila 2 en la fila 2 podemos hacer. Y podemos hacer menos Inge, no hay fila fila 2 4. más fila 1, fila 3 entonces. Borraremos todo. Podemos hacer menos fila 2 más fila 1 en la fila 1. Y podemos hacer fila 3
más la fila 2 en la fila 2, ¿no? Y entonces va a ser menos fila 2 más fila 1, va a ser 0, 0, 3. Menos fila 3 más fila 2, va a ser 0, 2, 0. Y va a ser 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice? Sí. Sí, jefe. Ok, listo. Entonces, aquí ya no es necesario hacer ninguna operación. Simplemente vamos a ver el rango de A. ¿El rango de A cuánto es? El rango de A es el 3. número de filas no 3. nulas. 3, ¿no ven? Ok, 3. Y hay que ver el conjunto que nos están pidiendo. La pregunta es determinar si W1, W2 o W3 generan AR3. Entonces, este valorcito se llama N. Se dice así. Borraremos eso primero y vamos a anotar. Si el rango de la matriz A es igual a N, entonces el conjunto es generador. Generador. Si el rango de A es distinto de N, entonces el conjunto no es generador. ¿Está bien? En este caso, entonces, como el rango de A para nosotros es 3, ¿no? El número de filas no nulas. Y el N es 3 de R3, ¿no? Ese valorcito. Entonces se cumple que el rango de A es igual a N. Por lo tanto, W1 es generador de R3. Así es, jóvenes. Así también se puede hacer. Nos ahorramos el problema de hacer la combinación lineal. Veremos para W2, ¿no? Para W2. Planteamos la matriz A. La matriz A es aquella matriz cuyas columnas son los vectores Da2. Sería 2 menos 1, 3. El otro sería 4, 1, 2. Y el otro sería 8 menos 1, 8. Listo. Así es. Y entonces analizamos el rango de esa matriz. 2, 4, 8. Menos 1, 1 menos 1. 3, 2, 8. Listo. Hay que escalonar. Para escalonar, podemos trabajar con la fila 2, ¿no? 2 veces la fila 2 más la fila 1 en la fila 1 y 3 veces la fila 2 más la fila 3 en la fila 3. Listo. Menos 2 más 2 hace 0. 2 más 4 hace 6. Menos 2 más 8 también hace 6. Menos 1, 1, menos 1. A este lado, menos 3 más 3 hace 0. Menos, más 3 más 2 hace 5. Y menos 3 más 8 también hace 5, ¿no? ¿Listo? Aquí podemos hacer un sexto de la fila 1 en la fila 1. Y también podemos hacer menos 5 sextos de la fila 1 más la fila 3. Y entonces vamos a tener 0, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Y aquí si quieren podemos hacer una operación más, pero no es necesario, ¿no? La fila 1 más la fila 2 en la fila 2, digamos. Y va a quedar 0, 1, 1, menos 1, 2, 0.
0, 0, 0. Ya no es necesaria otra operación. Y entonces ahí analizamos el rango. ¿Cuánto es el rango de A? El 2. rango de A es 2, ¿no? El número de filas no nulas. Y para R3, ¿cuánto vale N? N es el 3. exponente 3, ¿no? Y entonces resulta que el rango de A es distinto de N. Es decir, 2 es distinto de 3. Por lo tanto, el conjunto W no genera AR3. Eso es todo. Así es. Es más rápido, ¿no? El procedimiento, pero es lo mismo. El concepto es el mismo, ¿no? Esto también sirve para linealmente independiente. Si el rango de A es igual a N, los vectores van a ser linealmente independientes. ¿También? Eso anotaremos aquí, ¿no? Si el rango de A es igual a N, entonces los vectores, los B sub is, son linealmente independientes. Si el rango de A es distinto, entonces los B sub is son linealmente dependientes. De la misma forma se puede trabajar. Ahora también hay otra forma de hacer eso. Con el vector, con el conjunto 3, veremos. Ahí está el conjunto 3. Plantearemos nuestra matriz A. ¿Hay campo? Sí. Para W3. La matriz A para W3 es la siguiente, ¿no? ¿Dónde están sus vectorcitos? Sería 1, 2 y 0. 1, 1 y 1. 1, 4 menos 2. 2, 3, 2. Así es. Revisaremos. Ahí está W3. 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 4 menos 2 y 2, 3, 2, ¿no? Eso es. Ahora sí, no tan jóvenes. Para generar a R3, ¿cuántos vectores se necesitan? ¿Qué dice? 4. No, aquí está. Para generar a R3, el W1, el primero era generador, ¿no? Y tiene 3 vectores. En el segundo caso, también tiene 3 vectores, pero no genera R3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el caso 2? Que no genera, porque igual tiene 3 vectores igual que el primero, ¿no? ¿Quiere decir qué? Que son linealmente dependientes. Alguno de esos vectores se puede escribir como la suma de los otros 2 vectores. Eso quiere decir. Son linealmente dependientes, entonces quiere decir que alguno de estos vectores se puede escribir como la suma de los otros 2, que es esta. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero generar R2, digamos, necesito 2 vectores. Si quiero generar R3, necesito 3 vectores. Y así sucesivamente, ¿no? Si quiero generar R4, necesito 4 vectores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me piden generar a R3, pero resulta que hay 4 vectores en W3 y yo solo necesito 3. Quiere decir que 1 está por demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese vector que está por demás y sacarlo. ¿Está bien? Entonces, para eso es lo mismo. Se plantea la matriz A y se escalona. A ver si entra aquí. Plantearemos la matriz A. 1, 1, 1, 2. 2, 1, 4, 3. 0, 1, menos 2 y 2. Y aquí vamos a utilizar un conceptito que ya nos ha anotado, ¿no? Que se llama pivote. Pivote se me llama, ¿no? Y entonces hay que escoger. En cada columna hay que escoger un pivote.
Este es el primer pivote. Y con eso hay que hacer 0 todo lo que está por debajo del pivote. No me interesa lo que está por ahí encima. Por debajo, nada más. Entonces, para esto sería menos 2 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. ¿No? Y entonces sería 1, 1, 1, 2. Menos 2 más 2 hace 0. Menos 2 más 1 hace menos 1. Menos 2 más 4 hace 2. Menos 4 más 3 hace menos 1. 0, 1, menos 2, 2. Listo. En esa otra columna hay que volver a escoger un pivote que se haga 0 todo lo que está por debajo. Entonces, escogemos este, pero también podríamos escoger el tercero o el segundo. Cualquiera. Estamos yendo de izquierda a derecha. Por eso estoy escogiendo en la primera columna, en la segunda. Pero también pueden escoger en la tercera columna o en la cuarta columna. ¿De acuerdo? Entonces hacemos 0 todo lo que está por debajo de ese valor que no se ha escogido. Entonces, para este caso es fila 1 más fila 2, más fila 3 en la fila 3. Y eso va a ser 1, 1, 1, 2. 0, menos 1, 2, menos 1. 0, 0, menos 2 más 2 hace 0, menos 1 más 2 hace 1. Hasta ahí, ¿no? Ahora tengo que escoger un pivote más en cualquiera de las columnas. En la primera columna ya he escogido. En la segunda columna ya he escogido. En la tercera no puedo escoger porque el último elemento ya es 0. Entonces quiere decir que la segunda y la tercera columna tienen el mismo pivote, están a la misma altura. Si hubiera escogido menos 1 o 2, daba lo mismo, se iba a anular. Entonces, lo único que queda es que este sea pivote también, pues, es el único para cada columna, ¿no es cierto? Así va a ser. Y entonces, de aquí podemos concluir. Los vectores que se corresponden con los pivotes son linealmente independientes. Y los que no se corresponden son linealmente dependientes. Por un lado, ¿no? De nuevo podemos escribir el otro, ¿no? Los vectores que se corresponden con los pivotes son generadores. Así es. Entonces podemos concluir aquí, ¿no? El primer pivote corresponde al vector B1, ¿no ve? El segundo pivote corresponde al vector B2 y el tercer pivote corresponde al vector B4. Entonces podemos decir B1, B2 y B4 son linealmente independientes. Y el que no tiene pivote, que sería B3, es el que es linealmente dependiente. Es combinación lineal de B1, B2 y B4. Los vectores linealmente independientes siempre son generadores. B1, B2 y B4 generan a R3, ¿no? Para generar R3 necesito 3 vectores. Y aquí había 4, entonces uno había que sacarlo. Es el que no tiene pivote. ¿Así va a ser? ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Entonces, por el camino que quieran ustedes jóvenes, ¿no? Si quieren, plantean el sistema de ecuaciones y los resuelven. Es un camino más seguro, ¿no? O plantean la matriz cuyas columnas son los vectores dados y se analiza el rango. ¿De acuerdo?
Y ahora tenemos menos 10. Haremos algo más. Un ejemplo pondremos. Quiero ver si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Qué dice? Entonces, si W es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿qué tiene que cumplir? Cumple que K sub 1 por B sub 1 más K sub 2 por B sub 2 más K sub 3 por B sub 3 siempre tiene que ser el vector nulo, ¿no? Eso es lo que nos ha notado. Y B1, B2, B3, ya se nos dicho, solo es por nomenclatura, ¿no? Pueden ser cualquier cosa, pueden ser polinomios, funciones, vectores, integrales, derivadas, lo que sea. Entonces, para nosotros, B1 sería X, B2 sería X cuadrado y B3 E a la X. Entonces, si ese conjunto W es linealmente independiente, tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Mm? ¿Y cómo se resuelve ese sistema de ecuaciones? ¿O cómo se resuelve esa ecuación? En vez del vector nulo le pondremos 0 nomás, pues, ¿no? Esto sería 0 veces X más 0X cuadrado más 0 por E a la X, que es lo mismo que decir 0. Y entonces tenemos que resolver esto. ¿Y cómo se resuelve? ¿Qué dicen? ¿Cómo se resuelve? Por comparación, ingeniero. No, esos métodos ya no funcionan aquí. Eso no puede resolverse por lo que estamos haciendo por métodos algebraicos. ¿No? Esto no se puede resolver por los métodos algebraicos que hacemos. Se tiene que resolver por métodos numéricos, por Newton-Raphson, ¿no? Que son métodos numéricos. Entonces, como todavía no sabemos Newton-Raphson, para salvar la contingencia de esa ecuación, se hace lo que es el Browniano. El Browniano es una matriz de derivadas o es un determinante de derivadas. Lo anotaremos aquí. Es así. Sea W un conjunto de funciones. F1, F2, F3, etcétera. Fn continuas y derivables. Y quiere decir que sean continuas y que existan sus derivadas, ¿no? Entonces, se puede plantear el Browniano que es así. F1, F2, F3, etcétera, Fn. Y aquí vienen sus respectivas derivadas. Hasta Fn. Segunda. Y esto va a seguir hasta n-1. Listo. Y entonces, este determinante al resolver va a haber dos soluciones, ¿no? Puede ser que el Browniano sea distinto de 0 o puede ser que el Browniano sea 0. Ese le llamaremos ya. S. Si el Browniano es distinto de 0, entonces los elementos de S son
linealmente independientes. Si el Bronsquiano es igual a 0, entonces los elementos de ese son linealmente dependientes. Esa es otra forma de calcular la dependencia e independencia lineal. Veremos. ¿Hay campo? Sí. Para nosotros, ¿cuál era el conjunto? Ese le llamaremos, era x, x al cuadrado y e a la x. Entonces, nuestro Bronsquiano, ¿cómo va a ser? Va a ser así. X, x al cuadrado, e a la x. Su primera derivada, 1. Su derivada, 2x. Su derivada, e a la x. Su derivada, 0. Su derivada, 2. Y su derivada, e a la x. Listo. Y hay que calcular ese determinante. Para calcular ese determinante podemos hacer menos x veces la fila 2 más la fila 1 en la fila 1, ¿no? ¿Qué va a quedar? Menos x más x hace 0. X cuadrado menos 2x cuadrado va a ser menos x cuadrado, ¿no? Multiplicando por x a la fila 2 quedaría menos 2x cuadrado más x cuadrado menos x cuadrado. El otro quedaría e a la x menos x por e a la x. E a la x menos x por e a la x. Listo. Esto es 1, 2x, e a la x. Esto es 0, 2, e a la x. Y podemos calcular su determinante, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Cómo se calcula el determinante? El determinante va a ser, primero, signo negativo, elemento 1. Y una vez que nos hecho eso, se elimina esta fila y se elimina esa columna. Y va a quedar menos x cuadrado, e a la x por 1 menos x, 2 y e a la x. Así es. Aquí más menos. Este Bronsquiano va a ser menos y multiplicamos, ¿no? Este por este, menos x cuadrado por e a la x, menos 2 por e a la x por 1 menos x. Listo, hay que hacer operaciones. Va a ser menos x cuadrado e a la x, menos 2 e a la x, menos por menos más 2, x por e a la x. ¿Están de acuerdo? Revisaremos. Sí, ¿no? Y por último va a quedar, podemos factorizar e a la x y va a quedar ordenando x al cuadrado menos 2x más 2. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, está. Ok, entonces, como esto es distinto de 0, entonces x, x al cuadrado y e a la x, ¿qué son? Son linealmente independientes. Así es la solución. Pero esto es para el caso solo de funciones, ¿ya? Para salvar cuando hay algunos conjuntos de funciones. Para los demás, que son polinomios, matrices, que son no solo números, hacemos nomás el método de la matriz, el método del sistema de ecuaciones o el de la matriz A. ¿De acuerdo? Hasta ahí que sea. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Consulta? ¿Nada? Ok, entonces quedaremos disculpe. en el... Dime. En el determinante del Wronskiano, ¿hasta qué derivada teníamos que derivar? Hasta n-1. ¿Y Aquí n está, es acá. el orden de la matriz? No, n es el número de funciones, pues aquí está. Ah, Aquí ya. está. Gracias, ingeniero. 1, 2, 3, hasta n. Número de funciones. Y derivamos n-1 veces. Por eso, como nosotros teníamos 3 funciones, x, x cuadrado y e a la x, en los derivados solo 2 veces. n-1. ¿Ya? N es el número de funciones. ¿Listo, jóvenes?
Entonces nos vemos el día viernes. Lo dejaremos en un par de conceptitos más que se llama base y dimensión. Base y dimensión, que hacemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Una cosita más, ya les he subido las notas al sistema, verifiquen por favor, por ahí hay algún error, me avisan. ¿Listo? Hasta Está luego. bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.